mañana seguimos con el inventario de maneras en las que Jesús predicaba en el Evangelio, ¿cierto? Llevamos un inventario, yo creo que alrededor de 20 acciones de las formas en que Jesús predicaba acerca del reino de Dios. 20 maneras por lo menos en las cuales Jesús ejecutaba su proclama de el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A ver, yo quiero que me ayude a recordar, alguien de yo recordar, qué forma y en qué texto se basa algunas de las formas en que Jesús predicaba. Llevamos 3 domingos hablando de este propósito. ¿En qué formas predicaba Jesús y con base en qué texto? Inspirando a tus hijos, ¿con base en qué, Juan Carlos? ¿En qué texto? ¿Perdón? ¿Pero de qué capítulo? 1. ¿Cuál es la escena? ¿A quiénes inspiraba Jesús a que le siguieran? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los protagonistas de la escena? Simón, Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Vea cómo Jesús predicaba allí, sí, inspirando a otros a seguir, inspirando. Juanca, venga, una carita feliz y un premio. ¿Y me ayudas a repartir los otros premios? ¿Quién más? Otra forma en que se predicaba Jesús. Marcos 8, 1 a 10. ¿Cómo predicaba Jesús allí? Demostrando interés por los demás cuando alimentan los 4,000. Exactamente, Rafita. Y él ve. Anita feliz. Otra forma, a ver. Llevamos 2. Miren la señal. Esa es la primera que tengo aquí en mí. Y la de Marcos, ¿cómo es? Mostrando y demostrando interés. Aquí ya la señalé. ¿De qué otra forma? Aquí vemos la atención que ponemos en la predicación. Venimos llevando 3 domingos hablando de cómo predicaba Jesús. A ver. Compartiendo con otros. Cuando se sentó a la mesa con los publicanos. ¿En la casa de quién? De Mateo, de parando, compartiendo. Así se predica de Jesús, Carito. Carita feliz. Vamos a darle una chocolatina light. Lo señalo aquí, de parando en la casa de los necesitados. ¿De qué otra forma se predica Jesús? Sandra. Sanando y reintegrando. Ah, ok, bueno. Digamos que ayer hemos dicho no discriminando, integrando en sociedad al leproso, claro que sí. Citando la palabra o si conocían la palabra. Bien, Patricia. Juan Camila, ayúdame por favor. Permítame. ¿Dónde tengo esa la de? No discriminando, ya, perfecto. Y exponiendo la palabra de Dios ante aquellos que conocían sobre todo la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Se me acabaron ya. Pero diga Kiko. Comparando, por ejemplo, cuando la viuda iba a ofrendar, le decía, mire cómo ofrenda ella, que sí lo hace con el corazón, dale lo que no tiene. Ok, bueno, vea, haciendo referencia a los ejemplos de la cotidianidad. Muy bien. Bueno, Anita, eso, gracias. A ver, Andresillo. Cuando insta a las demás personas a que vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida, en versículo 5 del endemoniado. Exacto, ¿de qué forma podemos predicar? Mire, contando la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y qué herramienta tan poderosa? Porque si hay algo que nos encarreta es escuchar una historia de carne y hueso que no es inventada, sino que simplemente es contada lo que Dios ha hecho. El compite.
Muy bien, Andresito. Y este para el predicador. Venga, a ver, señalo. Testimonio, ¿dónde está? Contando la historia de lo que Dios ha hecho. Que le olvidaba para él. Viviendo el rechazo. ¿Dónde vivió el rechazo Jesús? En su propia tierra. Y ahí es donde se acuña el famoso adagio: nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. También predicamos afrontando el rechazo, porque definitivamente hay personas, y a nadie podemos obligar a que crean en el Señor, pero va a haber personas que les van a decir tal vez no me interesa. ¿Cuál otra, Rafita? Usando la palabra, cuando la usó con los fariseos. Usando la palabra. Marcos 7:1-23, cuando digo ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Exactamente, es la que estaba señalando también Patrick. Ostentando autoridad, ¿cómo? Usando frases de sentido común. Mire cómo predicaba Jesús, usando frases del sentido común. ¿En qué se la ley? Cuando él estaba liberando a alguien, le decía como, y alguien quería como decirle que no sea por el poder del maligno, decía cómo puede el mismo enemigo. Exacto, había unos escribas y fariseos que estaban diciendo: Jesús está liberando por el poder de Belcebú. Y Jesús usa tres expresiones del sentido común: cómo un reino dividido contra sí mismo va a prosperar, cómo una casa dividida contra sí misma va a prosperar, como Satanás, si se echa fuera a sí mismo, va a prosperar. Sentido común. Eso no estaba en el texto bíblico, pero estaba usando referencias del sentido común. Eli. Aprovechando el contexto, se desenvuelven las personas como para venir, como cuando hacía la parábola del Eso es muy interesante. Jesús contaba historias. Predicaba contando historias. La famosa parábola del sembrador no estaba en el texto bíblico, era una historia de la cotidianidad de la época. Recuerde que en la época, pues, ¿cuál era la práctica económica preponderante? La agricultura. Y Jesús muy inteligentemente usa historias de la cotidianidad para hablar de principios del reino de Dios, contando historias. Y si tal vez usted tiene un don y un talento especial, ¿cuál es la forma en que a usted se le facilita predicar la palabra? Tal vez es artista, tal vez es músico. Puedes predicar la palabra usando tus talentos, contando historias, enfocando y dirigiendo a las personas a lo que hacia lo que Dios hace en la vida, contando historias. Voy a señalarlo aquí. Gracias, Eli. Bueno, ¿cuáles no han sido señaladas? Ostentando autoridad. Jesús predicaba ostentando autoridad frente a las fuerzas del mal. Jesús predicaba interactuando con las personas. Jesús le encantaba interactuar con las personas. ¿Con quién interactuó? Con la suegra de Pedro. Tres acciones, ¿no?, que muestra el pasaje. Se acerca, la toca y la levanta. No pronuncia frase alguna e inmediatamente es sanada. Porque Marcos quiere resaltar el acercamiento, la interacción. Así predicaba Jesús. Y recuerden que Jesús no pertenecía a una clase socioeconómica que pudiera tener un papiro para, en donde iba a abrir el papiro y cerrar el papiro y decir, porque Jesús no tenía los recursos necesarios. Él predicaba de multiforme de maneras a las personas, sin necesariamente, algunos sí específicamente utilizó el texto bíblico, sobre todo para quienes conocían el texto bíblico. Carito, ¿qué ibas a decir? Visibilizando a los demás. Visibilizando, ¿con base en qué pasaje? El hombre de la mano seca que le pide que lo levante, que se levante y se ponga a reír. Exactamente, visibilizando a los ignorados. Jesús quería decir, miren, aquí hay uno que tiene una necesidad y ustedes se han dado cuenta, hace parte del paisaje de ustedes
lo que quería resaltar el Evangelio. ¿De qué otra forma? Además de interactuar, de visibilizar, sirviendo con sensibilidad, sin interés de figurar, predicaba Jesús, orando y obedeciendo al Padre. Con base en el pasaje cuando Pedro le llamó, todos te buscan. Y Jesús le dice, no, vamos, sigamos, no me interesa crear aquí un imperito. Hay que darle a conocer, hay que seguir recorriendo. No discriminando, bueno, ya lo mencionamos, redimiendo integralmente al paralítico. No le sanó en primer lugar físicamente su necesidad. Lo primero que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús no solamente es un solucionador de problemas, Él es redentor desde lo interior. Hijo, tus pecados te son perdonados. Usando expresiones de sentido común, ya lo dijimos, creando lazos de familiaridad. ¿Se acuerda para qué llamó Jesús a los discípulos? ¿Para qué propósito llamó Jesús a sus discípulos? Nos muestra Marcos. ¿Para qué propósito? No, antes de predicar. Para estar con él. Para que estuvieran con Él. Y después sigue lo segundo, pero lo prioritario es estar con Jesús, interactuando con Jesús, creando lazos de familiaridad, convocando a todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del episodio de mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Ya dijimos, contando historias, acompañando en momento de dificultad al necesitado. ¿A quién acompañó Jesús cuando le pidió ayuda? A Jairo. Y fue en camino hacia su casa. ¿De qué otra forma predicaba Jesús? Orando, ya lo dijimos, sí, orando y obedeciendo. Empoderando a los otros. Jesús decía, no solo yo, todos pueden ser empoderados. Todos pueden ser empoderados si se disponen a hacer lo que yo les mando. A los 12 los envió y les dio poder para decir, no solo soy yo, son ustedes también. Confrontando la hipocresía, ¿cierto? ¿A quiénes confrontó la hipocresía? Los mismos a las judías, a los fariseos, comunicándose con los que no se pueden comunicar. ¿De qué sea estamos hablando? El sordomudo, ¿cierto? El lisiado en su habla, pero Jesús utiliza los otros sentidos para comunicarse: tacto, gusto y vista. Cuando Jesús hizo la expresión de clamor al cielo para decirle al hombre, tu sanidad viene desde arriba, mostrando y demostrando interés, exponiendo la palabra de Dios. Mire de cuántas formas. No solo es exponer la palabra de Dios, de tantas formas podemos predicar. Predicando en demostraciones de poder. No entrando en demostraciones. Me faltó ese carito. Tú lo tenías, vea. Canta, venga. Otro. El suyo. No entrando en demostraciones de poder. Bueno, hoy añadiremos 3 formas más a partir de la tercera división del Evangelio, que va desde el 8:27 hasta el 10:45. Recuerden que esta es la sección más desafiante del Evangelio, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, haga 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Sobre todo es la sección en donde Jesús, su principal auditorio son sus discípulos. ¿Cómo le predicaba Jesús a sus discípulos? Y vamos a ver en esta sección 3 formas. Y es la sección donde Jesús anuncia su muerte en 3 ocasiones. El Hijo del Hombre va a ser desechado, va a ser vituperado, va a llegar a Jerusalén y no va a entrar en componendas con los sacerdotes, con los jefes. Va a ser desechado, va a ser desechado, va a ser aserrado, va a ser vituperado.
pero resucitará al tercer día. Esa es la sección. Le invito a reobservar 3 momentos de esta sección para hablar con los lentes o para mirar con los lentes de cómo predicaba Jesús. Por favor, acompáñenme al capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2 del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el episodio? Eso, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Señor, en esta mañana, Padre Celestial, tan necesitados nosotros de ti, de tu presencia, de tu voz, de tu palabra. ¿Qué quieres decirnos en esta mañana, Dios? ¿A qué quieres invitarnos? ¿De qué quieres sacudirnos, Padre Celestial? Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros. Que tu Espíritu Santo siga quebrantando nuestros parámetros y nuestras barreras a la hora de proclamarte, porque tú lo hiciste, Señor Jesús, y creo que de alguna manera nos permites tener talentos que casen con alguna de las formas en que te hemos visto predicar. Ayúdanos a potencializarlas, Señor, porque hay tantos a nuestro alrededor, hay tantos necesitados. Úsanos, permítenos experimentar lo que se siente ser usados por ti, cuando hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta. Permítenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo predicaba Jesús aquí? Los que me acompañaron el miércoles, por favor, no hablemos. ¿Cómo predicaba Jesús aquí? ¿Qué estaba haciendo Jesús con este acto? A ver, escucho opiniones. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo lo hizo? Recuerden que no nos estamos enfocando en el qué. El qué ya lo desarrollamos en nuestro estudio de Marcos por año y medio. Estamos mirando el cómo. Se transfiguró. Se apartándose. ¿Ok? ¿Qué más? Teniendo intimidad con los suyos, ¿cierto? ¿De qué otra forma? ¿Cómo? Se reveló. Mire, yo quiero tener en cuenta esa acción. Jesús predicaba revelándose tal cual es Él. Jesús predicaba revelándose tal cual es Él. Mire, Jesús no podía esconder su filiación con Dios Padre. El Padre tampoco podía esconder su filiación con Jesús. Podía decir con toda confianza: este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Jesús revela su identidad de ser el Hijo de Dios. Recuerden que las fuerzas del mal eran siempre los que lo identificaban, ¿no? Tú eres el Santo de Dios.
tú eres el Hijo de Dios. Jesús no podía dejar de ser lo que Él era. Se revelaba tal cual es Él. Bueno, la pregunta es, ¿cómo nosotros hoy podemos aplicar esta forma de predicar en nuestro tiempo? ¿Cómo nosotros hoy? Porque nosotros no somos el Hijo de Dios. Solo hay un Hijo determinado. Recuerden que es un artículo determinado, el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta forma? Testificando, dando a otros eso que se llama el privilegio de que Dios se nos haya revelado a nosotros y nos haya escogido para Ok, Cristo. está muy en el sentido en que podría percibir yo cómo es la forma en que podemos aplicarlo. Revelándonos como unos verdaderos hijos de Dios. Revelándonos como hijos de Dios. Definitivamente, yo le he puesto así, Cristina y hermanos, revelándonos a los demás tal cual somos. Revelándonos a los demás tal cual somos. Somos hijos de Dios, pero no por lo que, no de entrada así como así. Somos hijos de Dios por gracia de Dios. Revelándonos a los demás como hijos de Dios. Cuando entramos en relación con Él, cuando le buscamos permanentemente, cuando luchamos por hacer su voluntad, nos convertimos en hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios que no somos perfectos. ¿Me entienden? Debemos predicar tal cual somos. Eso de tal cual somos es ser auténticos. No somos supermanes. No somos mujeres maravillas. Somos frágiles y así predicamos a Jesús. Somos seres humanos de carne y hueso. Sentimos dolor, angustia y tristeza. Y porque seamos seres humanos, no dejamos de predicar a Jesús. A veces creo que de alguna manera algunas posturas eclesiásticas nos deshumanizan. ¿Cómo estamos? Bien. No siempre tenemos que estar bien. ¡En victoria! No siempre tenemos que estar en victoria. Luchamos, sufrimos, sentimos temor, angustia. No es pecado. Predicamos la palabra tal cual somos. También sentimos alegría, esperanza en lo que alcanzamos. Y somos susceptibles de error también. Predicamos reconociendo nuestros errores. Predicamos reconociendo que nos equivocamos, pidiendo perdón y perdonando. No tenemos que permanentemente reflejar a los demás una versión editada de nosotros, porque somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro. No somos monumentos de perfección. Somos vasijas de barro. Seremos perfectos cuando Él venga, cuando Él nos reconozca. Seremos perfectos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, somos vasijas de barro. Que sea creyente no quiere decir que no viva las realidades de la vida como las vivimos todos. No paramos de sufrir. ¿Se acuerda la expresión del apóstol Pablo en 2 de Corintios? Porque tenemos el tesoro del Evangelio en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué no lo mira conmigo? En 2 de Corintios, capítulo 4, 7.
Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. ¿Que estamos atribulados? Sí. No es pecado estar atribulado, pero no estamos angustiados. ¿Que estamos en apuros? Sí. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. Algunos creen que el creyente no puede estar derribado. Qué deshumanizante es esa postura del Evangelio. No dejamos de ser seres humanos. Sí estamos en un proceso de transformación desde que iniciamos nuestro caminar con el Señor. Sí estamos en un proceso de largo alcance, arrepintiéndonos y renunciando a conductas, a prácticas, a maneras de hablar y de pensar, a cosas que no convienen. Pero eso no quiere decir que somos perfectos. ¿Quiénes son santos en el contexto de la palabra de Dios? Santos, y permítame reiterarlo, no es una imagen de talla que se coloca en una iglesia. En el contexto de la palabra de Dios, santos son seres humanos de carne y hueso que son vasijas de barro, moldeadas permanentemente por el Señor que los ha llamado. Esos son santos. El apóstol Pablo siempre hablaba a todos sus destinatarios diciéndoles: ustedes son santos. Y cuando uno mira las cartas, las recomendaciones que les daba a esos santos, dice uno: ¿estos son santos? Sí, son vasijas de barro en obra de transformación. Jesús predicaba siendo tal cual es Él. Prediquemos, amigos y hermanos, siendo tal cual somos nosotros. No tenemos que aparentar, no tenemos que esconder. Recuerde que la práctica de la apariencia era de aquellos que creían, presumían saber todos los misterios del reino de Dios. Y Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos un segundo momento. Acompáñenme por favor al capítulo, en ese mismo capítulo 9, versículo 33. Inmediatamente después de la segunda advertencia que Jesús lanzaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Marcos 9:33. ¿Lo tenemos? Llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y aquí específicamente es la acción que hace Jesús. Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cómo está predicando Jesús con esa acción? Toma a un niño, lo pone en medio de ellos, le toma entre sus brazos y les dice: el que recibe a un niño como este, me recibe a mí mismo. Y no solo a mí, recibe al que me envió. ¿Cómo está predicando Jesús? Una demostración de amor. Con una demostración de amor. ¿Qué dice, perdón? Comparando al niño. Identificando. ¿Qué, perdón?
Eso. Identificándose. Fíjese la expresión que le está diciendo: el que recibe a este, me recibe a mí. Y no solo a mí, está colocando al creador del cielo y de la tierra en la misma posición. Al Padre, al que me envió. Jesús predica, y déjenme decirlo así, identificándose y asociándose con lo que es humilde, identificándose y asociándose con lo frágil, con lo vulnerable. Jesús está predicando identificándose y asociándose con lo que no representa fortaleza alguna. Jesús está predicando identificándose y asociándose con lo que no es orgulloso ni altivo. Jesús se identifica y se asocia con lo que no es autosuficiente. Fíjese, recordando el contexto de esta escena, alrededor de esta escena Jesús está rebatiendo muchas presunciones. ¿Cuál presunción? Jesús les pregunta: ¿y qué están peleando ustedes? ¿Por qué están peleando? ¿Quién iba a ser el mayor, el mero? ¿Presunción de qué? Presunción de posición de poder, ¿no? Y mire, escondiendo. Jesús pregunta y ellos escondiendo. Un niño, un frágil, ¿qué hace cuando se le pregunta? Responde con espontaneidad. Pero ellos se escondían, ¿cierto? Juan llega también y le dice: vimos a uno que estaba liberando en tu nombre y se lo prohibimos. Y yo creo que Juan esperaba que le dijera: ¡bravo! Y Jesús le dice: ¿por qué? Que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Presunción de qué? De exclusividad. ¿Solo yo o solo somos nosotros? Jesús rebate, por ejemplo, la presunción en el matrimonio. ¿Por qué Marcos menciona en este marco de presunciones una escena de matrimonio? La pregunta sobre el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque si hay un escenario donde presumimos más, es en la relación matrimonial. ¿Y qué presunción hacemos? La presunción de víctima. Yo soy el que está o la que está sufriendo y el otro es el culpable. Presunción de victimización. Somos expertos. Presunción de madurez del joven rico. Vea la escena del joven rico. Todo lo he guardado. Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno si solo hay bueno? Solo Dios. Los mandamientos guardas: no adulteres. Mire, todo lo que tiene que ver con el prójimo. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y él lo dijo: todo eso lo he guardado. Todo eso lo he guardado de mi juventud. Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tienes, da a los necesitados y ven y sígueme. ¿Verdaderamente amaba al prójimo esa persona? Presunción. Y mire, la escena en la mitad. Hay unos niños que se acercan a Jesús. Vuelve la figura del niño en ese contexto. Y dice: Jesús se indigna y les dice: dejen a los niños que se acerquen a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Creo que una de las cosas que nos ocurre al caminar por muchos años en el camino del Señor es enconcharnos y creer que somos perfectos, que no tenemos necesidad y que podemos irradiar esa imagen de autosuficiencia, de invariabilidad.
Y creo que es la evidencia garrafal de no ser genuinos, de no ser auténticos, de ser hipócritas. Presunciones de madurez en nuestras vidas y nuestras conductas no son diferentes a los de los demás. Ser como niño. Jesús predicaba asociándose con lo humilde. Creo que a veces nos interesa es relacionarnos y asociarnos con lo que es de renombre, con lo que puede darme algunas ventajas y representar algunos réditos. Yo me hago con fulanito y con fulanita. Aún en nuestra comunidad no rompemos nuestras roscas viendo que hay gente digna de un saludo, de ser escuchada, de compartir, siempre en un corubito, no pensando en el necesitado, no pensando en la dignidad del otro, asociándonos y encrochándonos. Jesús le interesaba darle realce al humilde, al impensable, a lo que no es orgulloso. Y en tercer lugar, el tercer momento que quiero que veamos es en el capítulo 10, al final de la sección precisamente, desde el versículo 35 al 45. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Qué peligro cuando Dios nos dé lo que le pidamos. Gracias al Señor Él nos dice no muchas veces. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Creo que a veces Jesús nos dice en respuesta a algunas oraciones: no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso del que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes estaba preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la forma en que Jesús estaba invitando aquí a predicar? Exactamente. Jesús predicaba dándose en servicio por los demás. Dándose en servicio con los demás. Añadimos al nuestro inventario 3 formas bien contundentes en las que predicaba Jesús. Una, revelándose tal cual es Él. Podemos predicar tal cual somos, siendo como somos, expresando lo que nos gusta y no nos gusta. No tenemos que imitar a fulanito o a fulanita. ¿Cuál es el estilo que Dios permite que tengas el talento de predicar a Jesús? Hemos visto ya 20, 25 formas. ¿Cuál es la forma en que Dios te puede usar? Predicando la palabra de Dios, y no solamente es usando el texto bíblico. Segunda forma, asociándonos con lo que es humilde, con lo que es vulnerable, identificándonos con lo que no representa valor o fortaleza alguna. Y en tercer lugar, dándonos el servicio por los demás. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos.
y le pidamos al Señor que nos siga sensibilizando a Él. Permítenos, Señor, permítenos ser tocados por ti. Nos llamas a proclamarte, a predicarte. Nos llamas a darte a conocer. Pero creo que a veces nos equivocamos contundentemente porque limitamos el predicar solo a una acción. Y creemos que predicar solo es exponer un texto bíblico. Pero todos los que están a nuestro alrededor ven lo que predicamos a partir de nuestras acciones. Podemos exponer magistralmente un texto bíblico, pero nuestras conductas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás es totalmente inocua, vacía. Señor, permítenos, Dios Todopoderoso, demostrar en acciones la calidad y la profundidad del reino de Dios. Transfórmanos, Señor. Rompe la corteza y la dureza de insensibilidad, porque hoy hay personas que necesitan ver y palpar y escuchar el mensaje de salvación. No una expresión religiosa, sino un referente de vida plena. Nuestra sociedad se sume en la inmoralidad, en la avaricia, en el amor al dinero, en las drogas, en la perversión. Por lo menos, Señor, que nuestras vidas no sean inmorales, perversas, que nuestras vidas no estén metidas en la avaricia, en rendirle culto a tantos ídolos de este tiempo diferentes a ti, Señor, creador del cielo y de la tierra. Obra en nuestras vidas, sensibilízanos para ser conscientes de que tenemos un auditorio alrededor, una nube grande de testigos, como lo dice el texto de Hebreos. Que reflejemos tu gloria, Señor. Que reflejemos tu gloria empezando en casa. Nuestro primer auditorio es nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres y hermanos. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser incongruentes. Levántate en medio de nuestros corazones y sensibilízanos.